parte de la historia clínica, que es el examen físico general. Primero es el examen físico, ¿no? Tenemos dos, el examen físico general y el examen físico por regiones. Ustedes han debido ver ya las historias clínicas, cómo empieza el examen físico general. A ver, ¿qué dice en el examen físico general? Porque la historia clínica, ya les he dicho, dice filiación, motivo de consulta, enfermedad actual y todo. Pero el examen físico general, ¿cómo empieza? General. Ya, ¿qué dice el libro de la historia clínica? Exacto. Así dice, ¿no? El paciente de 30 años de edad en su tercer día de internación con los diagnósticos de. Y luego aparece lo subjetivo. Paciente que duerme tranquilo, que puede dar alimentación, con definición de los síntomas. Al examen físico, primero aparece examen físico general, entonces ahí empieza examen físico general, paciente de cúbito dorsal activo, facies compuestas, lo que sea. Ahora, lo que tenemos que saber es de dónde viene la actitud, o sea, ¿por qué ponen actitud? ¿Qué nos importa si el paciente se echa, se duerme, se siente? Nos interesa muchísimo, porque muchas patologías están en relación, o muchas posturas están en relación con las patologías, con las enfermedades. Y aquí hemos dicho que va a hablar de la señorita Moscoso y Jazmín. No, ¿quién era? ¿Quién era? Jazmín y... No, Jazmín. Moscoso. ¿Tenías que hablar de actitud o de fases? Ya, entonces, ¿actitud quién era? ¿De público? ¿No? Pasa. Diana. ¿Quién es Diana? No. Le toca primero a ella. No, siempre empieza con actitud o de... Después que estén bien. A ver, háblame, pasa al frente y vas a hablar de actitud, de público, lo que sea. Aquí está marcado, se los está ahí. Solo vas a decir, parte amada, parte, te quiero no escuchamos como si. A ver. ¿Tienes la voz, no? Claro. Sí, ¿para qué es? Para ayudar. De posiciones. Sí. Es la posición que mantienen las distintas. La actitud es la posición que mantienen las distintas partes del cuerpo entre sí. Si no se observarían anormalidades en la actitud del paciente, se considera una actitud compuesta. Y la actitud se divide en dos, que es la activa y la pasiva, donde la activa, como dice el activo, el paciente se puede mover y puede modificar su postura. Dentro de estas hay tres clasificaciones que son la indiferente, la preferencial y la obligada. En indiferente, el paciente puede moverse a su gusto y se dan pacientes que no son enfermos graves. Los preferentes, donde el paciente prefiere una posición para aliviar su molestia, y obligado, donde el paciente debe estar en una posición que la enfermedad obliga a estar para aliviar su molestia. ¿Cuál es la diferencia entre el obligado y el pasivo? Has dicho es obligado y impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el pasivo y el obligado? No es lo mismo. El pasivo el paciente no puede. Yo iba a decir recién, el paciente no puede cambiar su posición, necesita ayuda de una segunda o una tercera persona para que le ayude a cambiar la posición. Puede ser en pacientes en coma, en coma etílico, pacientes que hayan tenido un traumatismo encefalocraneal o politraumatizados. Es con ¿qué más? ¿Eso es todo? Sí. A ver, escribímoslo la fases mediastínica. No es fácil. Pero a ver, escribímoslo actitudes de cúbito, a ver, de ejemplos respiratorios. La ortomia, cuando los pacientes están en
¿Solo eso has leído? ¿2 diapositivas? ¿Ya has leído solamente los apuntes del año pasado? Tienes que leer sus libros de semiología. Pero no es más amplio, la gente no es más en las páginas que pueden buscar ustedes. Con inteligencia artificial, pones ahí y dices actitud de tu y te sale un montón. Bueno, toma asiento. Te vas a salvar por ahora. Nosotros todavía no vamos a hablar de ASIS y de cúbito. Entonces vamos a aclarar un poquito lo que ha intentado decir 30 segundos aquí, eso es exponer. No se olviden que ya estamos calificando. A partir de aquí ya tienen que empezar a ver. A ver, habíamos dicho que el paciente, o cuando se hace la referencia del paciente en la historia clínica, en el ensayo general siempre se pone la actitud o el decúbito. Pero ¿qué es la actitud del decúbito? Inmediatamente viene la ASIS. Vamos a hablar también. ¿Por qué nos interesa ver la cara del paciente? ¿Por qué tendría que ver la cara? Porque muchas de las enfermedades se manifiestan en los ojos. Tanto es así que viendo la cara nomás uno sabe qué enfermedad tiene. Aunque no etiológicamente, por ejemplo, si yo la veo a ella amarilla, es un cuadro hepático, pero no sé si es vesícula biliar, no sé si es hepatitis, fiebre amarilla o malaria, no sabemos, pero está, decir que está mal el problema o el hígado está mal en primera instancia. Luego veremos si es prehepático o hepático directamente o es un claro. Si yo veo a una paciente con su cara bien redonda, los ojos hinchados, sé que es esa. Bueno, entonces por eso es importante. La base es igual, pero la actitud igual. Cuando uno va o pasa visita o va por las salas y ve a un paciente que está semisentado con bigotera o con mascarilla y está ¿qué sería? ¿Cuál sería su patología? No, ¿qué está mal? ¿El corazón o el pulmón? El corazón, pues, el pulmón no. Cuando está enfermo el pulmón, el paciente puede dormir hasta de lado, hasta sin almohada. En cambio, el enfermo cardíaco está semisentado, sentado. O sea, simplemente viendo eso, la disnea se diferencia de un problema respiratorio y de un problema cardíaco. Entonces es importante. Hay otras enfermedades que no. Por ejemplo, si él tiene artritis reumática y no está comiendo pancho, él puede tener una úlcera gástrica que esté en remisión. Puede estar durmiendo pancho, sentado, o viendo tele, o jugando su celular. Hay enfermedades que no manifiestan muchos cambios, pero hay enfermedades que con solamente verlos uno ya sabe qué tiene. Así necesita de revisar la historia, de preguntarle, ni nada. Entonces vamos a hablar primero del decúbito, porque dice el paciente en sus tantos años de edad, con los diagnósticos de él, tanto pasa la noche, bla, bla, bla. Al examen físico general, paciente en decúbito, o sea, dorsal, activo, fases compuestas, cianótica, dolorosa, álgida, no lo sé. Y de eso nos va a hablar su compañera Moscoso. Pero no todavía, primero hablaremos de esto. Entonces, ¿qué quiere decir decúbito? ¿De dónde viene el decúbito? De la palabra decumbere. ¿Qué quiere decir decumbere? Acostados de costado. Pero hay dos términos que hay que manejar. Primero, ¿qué es la actitud? Si ustedes revisan los libros, no es tanto, digamos, referido a la parte semiológica e enferma, sino la actitud como tal se refiere a la postura que nosotros tenemos en relación al entorno. Es decir, si yo estoy, ustedes por ejemplo ahorita están en una actitud sentada. ¿Por qué? Porque están en sus sillas. Y la relación de su organismo está semiflexionado, flexionado, las rodillas dobladas, etc. Esa es la proporción que guardan los distintos segmentos corporales en base a en este caso, una silla, un taburete. A eso se denomina actitud. Pero cuando se trata de un paciente que está enfermo y está en un lecho hospitalario, llamamos decúbito. O sea, hay que hacer esa pequeña diferencia. ¿Ya? Yo estoy en actitud de pie, por ejemplo.
único, cuando decimos cuál es la relación que guarda los diferentes segmentos corporales, ustedes están semidimensionales, ¿no? Sector rodilla y todo lo demás. Claro, si hago eso, me voy a caer o me voy a cansar. Entonces, lo único que estoy apoyando yo son mis pies, nada más. Entonces, el decúbito entendido así, la relación que tiene los segmentos corporales en relación a la cama o al lecho del enfermo se denomina decúbito. ¿Y por qué nos interesa estudiar? Porque está relacionado con muchas actividades como el decúbito en primera instancia se clasifica en activo y pasivo. El activo es aquella en que el paciente es capaz de cambiar la posición o la postura de acuerdo a su libre voluntad y por su propio brazo. Si quiere está sentado, si quiere camina, si quiere se echa del lado derecho, la izquierda se pone en cabeza, no sé. A eso se denomina activo. Por eso cuando las personas dicen paciente o los médicos dicen paciente, se encuentra en decúbito dorsal. Activo quiere decir que estás recostado de espalda y que esa postura el paciente se queda adoptado. Y el otro es el pasivo. El pasivo quiere decir que no lo puede adoptar el enfermo por su propia voluntad. Está absolutamente impuesta por su patología y son muy pocas enfermedades que hacen eso, ¿no? Primero, los post-op, o sea, los post-operados. Si tienen, digamos, fractura de cadera y hay reemplazo total de cadera, no tiene que volver al mismo tiempo el paciente, tiene que ser el decúbito dorsal. O sea, se podrá mover al viento para rascarse, pero no puede cambiar y decir, ahora si quiero de lado izquierdo, se eche. Otros inconscientes, los pacientes no inconscientes, él es inconsciente, no. Los que están en estado de coma. Eso sí, digamos que si yo me he caído del tercer piso y he golpeado la cabeza tal como he caído, me voy a quedar, ¿no? Como estoy, como saco de patas. O si estoy ebrio, a los borrachos los botan de un lado y se quedan. Me lo pones de cabeza, te pones así de botan y se quedan, ¿no? Entonces no pueden modificar los pléjicos o parapléjicos o cuadripléjicos, no pueden modificar. A eso lo tienen pasivo. Activo que lo puede modificar en base a su voluntad y a su propia fuerza. El activo a su vez se clasifica en indiferente. ¿Qué quiere decir indiferente? No me acuerdo más apellidos, solamente Llanos, de Jazmín su nombre y Moscoso. Déjame nunca me acuerdo. Del FOM, compañero de otro curso, o sea, del mismo año, pero en otro curso, digamos, el tercero 3, tercero 4, ¿qué curso es? 7. A ver, ¿qué quiere decir? Que no afecta, eso no va a grabar el reloj, el internet o no va a afectar más cosas, es indiferente. Que no tiene una preferencia por una Eso, posición. que no tiene preferencia por ninguna posición o postura, que le da igual, o sea, eso es lo que les decía, por ejemplo, ese ejemplo de tendinitis reumática, no le interesa si está de pasillita, de se siente de un lado, del otro lado, cambia, como ustedes que son sanos, se van a la cama para ver el fútbol, si quieren se ponen 3 almohadas para ver mejor, o se lo bajan para dormir, se dan la vuelta del lado derecho, la izquierda, no pasa nada. Es decir, es indiferente, no tiene ninguna preferencia por un decúbito. Eso significa. ¿Ya? A ver, preferente. ¿Cuál es tu apellido? Morales, a ver. Que el paciente adopta una posición de acuerdo a la enfermedad para que Ya. Prefiere estar en una posición o postura para disminuir o mejorar sus molestias. Prefiere. Ejemplo, a ver, cuando, digamos, tiene un dolor en el estómago y encorvada, agachada, ¿no? Y generalmente no nos agachamos así, ¿no es cierto? Ponemos la mano siempre así, no sé por qué, pero ponemos la mano. A ver. ¿Eso por qué? Porque quiere aliviar el dolor.
Y así hay muchos ejemplos que ustedes pueden ver. Por ejemplo, si yo tengo migraña, ahorita me está doliendo la cabeza, bueno, es un ejemplo, no me está doliendo la vida, pero no me han hecho mirar todavía. Me duele la cabeza, yo no podría estar en la actitud de la cabeza baja, por ejemplo. Si yo me agacho a hablar, empieza mi cabeza a doler más, empieza a latir también. Pues lo que yo prefiero es sentarme o estar de pie porque la sangre drena, ¿no?, hacia abajo y no está congestionada en la cabeza, que es la que te hace doler. Es el otro ejemplo. A eso se denomina prefiere. Y obligado a ver cuál es su apellido, señorita. Ocampo. A ver, obligado. O sea, sería, perdón, decúbito activo obligado. Que adopta esa posición porque la enfermedad es como la enfermedad es como que lo obliga al paciente. Ya está impuesta por la enfermedad. Que si no está en esa posición, se agrava su sintomatología. Dame un ejemplo, a ver, tú que tienes tu mano está lesionada, ¿qué tienes? Sí. Que en la semana de medicina te he chupado el... No. Ha sido en un partido del campeonato de Japón. Campeonato de Japón. Por eso, pues, yo a mi edad ya no juego porque el deporte es peligroso, me fracturo y chao. A ver, un ejemplo. Puede ser un derrame. Ya un derrame pleural, pero severo. ¿Qué más? Ya, eso es otra cuestión de enfermedades de columna que obviamente no va a poder enfrentarse, ¿no? Pero eso es otra cosa. A ver, has dicho del derrame. Otro, insuficiencia cardíaca descompensada. Si el paciente no está semisentado, si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿sabe, don Julio, le voy a revisar por favor, recueste un ratito? No va a poder recostar. Pues si está, no va a estar ni 10, 20 segundos y empezará a agitarse. Tienen que ayudarle a sentar y empieza a ventilar mejor. ¿Por qué? Porque el diafragma desciende, los órganos abdominales que tienen asitis está congestionado por la insuficiencia cardíaca, bajan y el pulmón empieza a expandirse más. O sea, tiene libertad de expansión. Por eso es que la apnea mejora o disminuye ese la falta de aire disminuye. Entonces prefiere estar en esa posición, está obligado, porque si se echa de un lado o de panza o de espalda ya empieza a fatigarse. Y el derrame pleural es lo mismo. El derrame pleural obviamente ya sea de naturaleza cardíaca, tumoral, de causa respiratoria. Si yo tengo un derrame pleural derecho masivo o moderado o severo, ¿de qué lado me da consecuencia? Es del mismo lado, porque si te recuestas al otro lado, la respiración se va a dificultar más porque el otro está ya con derrame, entonces ya no puede respirar. Entonces, si te apoyas al otro lado, va a dificultar más la respiración. Ya, está bien. A ver, ¿por qué? Si esta es la cama, el lecho, yo tengo derrame pleural derecho. Me recuesto del lado derecho, empieza a mejorar la ventilación. ¿Por qué? Porque este lado está sano. Entonces hay libertad para que se expanda el tórax sano y así ventile mejor. Porque si hago esto, el pulmón queda y el tórax queda atrapado entre la cama y el derrame y no puede expandirse como debería de ser. Porque esto está ya del líquido. Entonces mejora la ventilación del pulmón sano en esa posición del lado derecho. Y está impuesto por su enfermedad, porque si se pone del otro lado empieza a agitar. Esos son los ejemplos que estamos hablando. Ya como ejemplo, simplemente en esta clasificación. ¿Quién quiere aportar algo? ¿Tienen alguna duda o sugerencia o algo más? A ver. Doctor, en caso de pacientes con meningitis, por ejemplo, en la rigidez del cuello, si ellos reaccionan un poco, les duele demasiado, ¿no? Entonces, tienden a tener la cabeza muy
sería eso. Primero, hacer una clasificación. ¿A cuál decúbito pertenece eso? O sea, si yo tengo la columna rígida y el cuello igual, quiero flexionar un poquito y no puedo hacerlo. Prefiero estar ahí, porque si flexiono, el dolor se manifiesta de manera intensa y hasta puedo gritar de dolor, o le hacen gritar de dolor al paciente. Porque está rígido. Si le hacen flexionar, lo que va a hacer es traccionar las raíces nerviosas al hacer esto de la columna y empieza el dolor más fuerte. Prefieren estar rígidos y además está rígido. Entonces, primero, parecería que es el obligado por su enfermedad. Y necesariamente tiene que ser obligado, ¿por qué? Porque como hay rigidez cervical, tampoco puede flexionar. Está rígido. Entonces es un decúbito obligado. El paciente está consciente. Bueno, hay muchos casos de meningitis que no están conscientes, depende mucho de la severidad. Hay pacientes que están totalmente inconscientes o están en estupor o en estado de coma por la meningitis. Hay otros pacientes que no tienen meningitis, solamente están con rigidez. Bien, ahora vamos a hablar más o menos específicamente de lo que dijo su compañero. Esta es la clasificación general, pero primero hablaremos cuáles son los tipos de decúbito, porque es necesario que ustedes sepan, ¿no? Dice decúbito dorsal o supino, decúbito ventral o crónico. Ventral quiere decir de pancita, ¿no? Decúbito dorsal, decúbito ventral o crónico y el lateral derecho y izquierdo. Esto es lo más común. La mayoría de los pacientes generalmente estamos en decúbito dorsal, la mayoría. O puede ser decúbito lateral también. Es muy raro los de decúbito ventral. ¿En cuál sería? ¿En qué enfermedad? A ver, ¿has oído leer? En apendicitis aguda. Ya, más que peritonitis. Es peritonitis. En pancreatitis también van a encontrar pacientes de pancita. En úlcera gástrica de pared posterior, pero con nada hacia atrás, igual que pancita. Prefieren los pacientes. Estamos hablando de mucho. Decúbito dorsal o de espalda. ¿En qué caso pudiese haber? Claro, obviamente con alguna variante, digamos con la cabeza muy alta, reflujo gastroesofágico, gastritis aguda, úlceras gástricas en la pared anterior, úlceras duodenales, problemas de vesícula biliar, problemas de apéndice, sin que sea peritonitis, están generalmente o posoperados o cuadros abdominales, casi todos están de espalda y prefieren estar quietitos, no se mueven mucho. Y lateral son cardíacos o respiratorios, generalmente. Cuando decimos respiratorio estamos hablando de tuberculosis, neumonías, esas cosas, desastres pleurales. No vamos a hablar más de esos decúbitos porque era interesante hablar. Ya es 8 menos 2 minutos, puede haber alguien en clases, nos van a votar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Doctor, yo quería preguntar, ¿el estado vegetativo en qué categoría sería el decúbito pasivo? ¿Y cuál sería la diferencia entre el comatoso y el vegetativo? El coma y el estado vegetativo. Es que no tiene reflexo el estado vegetativo. El estado vegetativo generalmente para su mantención de su vida depende de máquinas y equipos especiales. ¿Ya? En cambio, un paciente en estado de coma puede estar muchas veces sin requerir algún tipo de asistencia mecánica. Pero generalmente los pacientes en estado de coma tienen que estar en hospital. No se pueden hospitalizar para estar dormidos. Tienen que tener sus cuidados absolutamente necesarios y especiales. Entonces, vamos a hablar de los decúbitos neurológicos. Tienes que completar. ¿Cuándo es? El jueves. Ya, el día jueves. Pero ese mismo día va a empezar a dar los cursos. Solo falta esto en las enfermedades. Hay un montón de decúbitos cardiológicos, respiratorios, neurológicos, digestivos. Eso va a ser un poco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Nada.